Buenos días, ¿cómo estamos? Bueno, abramos nuestras Biblias en Isaías 6. ¿Quién ha traído Biblia? ¿Sí? Por allí, Biblias. A los que tengan Biblia en el móvil, también vale, pero vamos a ver hoy que va mejor la de papel. Isaías capítulo 6, y allí vamos a ponerle una marca, porque lo iremos leyendo. Y vamos a poner otra marca en Primera de Juan, capítulo 1. A ver cómo hacen los del móvil. Ahora yo soy el que no encuentra lo que he escrito. Aquí está. Carlos me preguntó la semana pasada si había algún tema que quisiera compartir y le dije que sí. Le dije que sí, es lo que vamos a ver hoy. Hay un atributo de Dios que está representado en dos pasajes de la Biblia. Uno es Isaías 6, el otro es Apocalipsis 4. Que está representado en más lugares, pero en estos dos pasajes está representado de una forma poderosa, de una forma grande. Y el título, no sé si aparece por allí, pero es la santidad de Dios. Hoy vamos a ver que Dios es santo y vamos a ver la magnitud de la santidad de Dios. Vamos a leer Isaías 6 y vamos a leer ahora el versículo 1 hasta el versículo 3. ¿Sí? ¿Estamos? En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Hasta ahí. En Apocalipsis 4 también vemos que habían seres que día y noche, sin cesar, decían esto mismo: Santo, Santo, Santo. No vamos a encontrar en la Biblia en ningún lugar que diga que Dios es bueno, 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 o no sé, o poderoso, poderoso, poderoso. Y ahí podríamos incluir todos los atributos de Dios. Sin embargo, encontramos 2 lugares donde dice que Él es santo 3 veces. Podemos decir que la santidad de Dios es aquel atributo que contiene, que blinda, que guarda, que lleva en sí las demás características, los demás atributos de Dios. El amor de Dios es santo. La justicia de Dios es santa. Vemos, por ejemplo, cuando el Señor llamó a Moisés en la zarza, allá en Éxodo 3, ese sí lo quiero leer, si me lo ponen en pantalla, porque ese no lo tengo aquí. Se le aparece la zarza a Moisés y él va a ver qué pasa allí. Y el Señor le dice: Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en el que pisas es lugar santo. Y es interesante, no me lo ponen en pantalla, pero es interesante allá en Éxodo 3 que Dios le dice: quita tu calzado, quita el calzado de tus pies. Pero la Biblia nos cuenta que Moisés cubre sus ojos. Él cubre sus ojos, dice, porque tuvo miedo de ver a Jehová. Y esta palabra miedo es la palabra yaré, y es temor,
es reverencia, pues no acercarse a Dios de cualquier manera, de cualquier forma. Tenemos libertad en Cristo y ahora las canciones que hemos cantado, las dos de adoración, las dos primeras, hablan sobre Jesucristo, sobre su plenitud y que a Él es toda la gloria y toda la honra. Y así es, tenemos libertad en Él para acercarnos al trono de la gracia, pero no de cualquier manera. Y lo vamos a ver porque Dios es santo. No me pusieron Éxodo 3, pero bueno, decía que es interesante porque Dios le dice que quite su calzado y Él cubre sus ojos. Vimos en Isaías 6 que los serafines que volaban con 2 alas cubrían sus ojos y con otras 2 alas cubrían sus pies y con las otras 2 volaban. Pues Moisés no volaba. Santo, esta palabra, Kadosh. Ah, sí, ahí está, dice apacentando Moisés. Sí, pero más adelante, creo que es el versículo 5, cuando dice eso. Dice, y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Versículo 6. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Yo lo quería leer y que ustedes lo miren, porque esta palabra miedo, como dije antes, es temor, es reverencia. Y Carlos me preguntaba, ¿cuál es el propósito de tu predicación, del mensaje que vas a dar hoy? Y mi interés o mi anhelo es que se despierte en nosotros temor de Dios. Carlos no está con nosotros hoy, pero tengo 2 regalos de su parte para ustedes, así que estén atentos, ya les diré cuáles son. La palabra santo la hemos escuchado y es la palabra kadosh, y en una primera instancia pues significa apartado, separado del resto, pero también significa puro, significa limpio. Y en Éxodo 3 otra vez cuando Dios le dice quita tu calzado porque el lugar en que pisas es tierra santa, esta palabra tierra santa es otra palabra, no es kadosh, es parecida pero no es la misma. Y hay otra palabra para nosotros los santos de Dios o el pueblo santo, hay otra palabra, no sé cuál es, pero es parecida, no es la misma. Esta palabra kadosh es únicamente para Dios y es porque es ser, es como algo que es de esencia. Dios no ha sido santo a través de algo más, como nosotros que hemos sido santos a través de la cruz, sino que Él es santo. Así como Dios es amor, pues Él es santo. Primera de Juan 1:5. Primera de Juan 1:5 dice, y ahora vamos a la otra marca que habíamos puesto al principio. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Vamos a ir viendo pasajes para ver que Dios, su santidad, su pureza, lo limpio que es Él, no le permite ser parte con el pecado, no le permite tener nada que ver. Dice que Él no tiene tinieblas, que Él es luz. Y en 2 de Corintios, no traje lentes y mi letra es pequeña, bien está. 2 de Corintios 6:14 dice que qué comunión tiene la luz y las tinieblas. Cristo y Belial, nosotros los santos con el mundo, nada tiene que ver, no se puede mezclar. Yo hablaba con mi hermano hace unos días y él me decía de una persona que vive en un pecado abierto y lo sabe, ¿sí? En un pecado que es notorio para todos.
Y que esta persona tiene una frase y es, pero Diosito es bueno. ¿Sí? Diosito es bueno, dando a entender que como Diosito es bueno, pues, me va a perdonar, no pasa nada porque yo cometa un pecado o porque viva inclusive en el pecado, porque Dios es bueno. Y escuchaba yo de un pastor hace ya varios años que él decía que esto para el hombre es una mala noticia, no es una buena noticia, porque Dios es bueno. Pero es bueno 3 veces, es santo, santo, santo. Y nosotros somos malos. Entonces no es para nosotros algo bueno que Dios sea bueno. En parte sí, lo vamos a ver más adelante. Pero no nos podemos excusar como aquella persona en que, bueno, Diosito es bueno. Diosito es bueno y entonces Él me va a perdonar. Vamos a seguir leyendo Isaías, nos quedamos en el versículo 3 y dice, y su perdición no se duerme, no, ya estoy en otro lugar. Ahora sí, Isaías 3, dice que la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales, versículo 4, de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Hasta allí, versículo 5. Entonces, tenemos un problema, definitivamente, ante la santidad y ante lo limpio y lo puro que Dios es. Isaías no era un hombre del mundo, no era un hombre profano, no era un hombre que él andaba con maldición en su boca constantemente, ni diciendo palabrotas, no, Isaías era un hombre piadoso, era un hombre de Dios. Pero, ¿qué pasa? Él, al ver la magnitud de la santidad de Dios, él reconoce su pecado. No lo esconde, no dice, bueno, una mentirita. Bueno, no, como hacemos nosotros muchas veces, que pecamos y sabemos que pecamos, pero decimos Diosito es bueno. Decimos, bueno, no pasa nada, y vamos acostumbrándonos y vamos cediendo al pecado y lo vamos excusando cuando mentimos, cuando robamos, cuando vemos cosas que no tenemos que ver o cuando decimos cosas que no tenemos que decir. Cuando nadie nos ve. ¿Qué haces cuando nadie te ve? ¿Qué ves? Isaías no hizo pequeño su pecado. Vamos a leer otra vez, Primera de Juan, y vamos a leer el versículo 6 y el 8. Después leeremos el 7 y el 9. El 6 dice, si decimos que tenemos comunión, ¿quién dice eso? Nosotros. Si decimos que tenemos comunión con Él, con Dios, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Está hablando de tinieblas, de mentira, de pecado. ¿Y qué es pecado? Pecado, dice Primera de Juan 3:4, que es transgresión de la ley. Sabemos por el Salmo 19 que la ley de Dios es perfecta, que transforma el alma. No hay nada malo. Hay gente que predica en contra de la ley, que dice, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y es verdad, pero eso no implica que la ley de Dios es mala. La ley de Dios es santa, es pura, es buena, es perfecta. La transgresión de la ley es pecado. Entonces, podemos decir que todo lo malo, que todo lo que es de tinieblas, que todo lo que es mentira,
no provienen de Dios, no pueden provenir de Dios por la santidad de Él. Y Filipenses 4:8, sí, Filipenses 4:8 nos dice que todo lo bueno, que todo lo puro, que todo lo que es de buen nombre, que si algo digno de alabanza, en esto pensemos. Entonces podemos decir que lo contrario al pecado son todas estas cosas: lo bueno, lo puro, lo limpio, lo santo, lo que es de buen nombre. Estas cosas provienen de Dios. La santidad de Dios, la santidad de Dios demanda de nosotros santidad, porque Él no tiene comunión con el pecado, pero Él quiere relacionarse con nosotros. Y sabemos que lo ha hecho a través de la cruz. ¿Sí? Yo quiero hablar ahora de la cruz, quiero presentar el Evangelio. Es algo que a nosotros como comunidad, como iglesia, nos gusta, lo tenemos muy marcado y esto es bueno definitivamente. Vamos a seguir leyendo. El versículo 6. Otra vez estoy en Primera de Juan. Dice: han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Versículo 6. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Vamos a leer solo el 6. Y quiero enfocarme en esta primera parte. Y voló hacia mí. ¿Qué hizo Isaías? Isaías no hizo nada, él simplemente dijo: ay de mí. Él reconoció. El que tuvo la iniciativa fue Dios, fue el Padre. Dice que voló hacia él uno de los ángeles, uno de los querubines, uno de los serafines, perdón. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Vamos a ver dos pasajes en Primera de Juan que se usan mucho y que nos gusta, que son de esos pasajes que los sacamos y los enseñamos y está bien, pero no puede ser como algo mágico, porque entonces estamos diciendo: Diosito es bueno. Diosito es bueno. Diosito es bueno. Y no es así. Y no es así. Yo había dicho antes que el amor de Dios es santo, y lo vamos a ver ahora en uno de los evangelios. La santidad de Dios demandaba un precio, demandaba un precio por el pecado para podernos relacionar con Él. Él ideó un plan y lo llevó y lo puso en marcha, que lo hemos visto también, que es dar a su Hijo Jesucristo. En Lucas 1:35, el ángel se le presenta a María y le dice: María, vas a concebir del Espíritu Santo, y le da las buenas nuevas, y sabemos la historia. Y María le dice: no, ¿cómo? Si yo no conozco varón, y esto. Ahí está, el versículo 35. Respondiendo el ángel, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también, y aquí está, el amor de Dios, el amor santo de Dios manifestado en la tierra. Dice: por lo cual también el santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. No dice el poderoso ser o el justo ser, dice el santo ser. El santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios, Dios mismo, manifestado en carne en la tierra. Sabemos que Jesucristo
vivió una vida santa, una vida pura, que él nunca pecó, que fue tentado en todo, nos dice la Biblia, pero sin pecado, que él anduvo en los mandamientos, que él caminó en los estatutos de Dios, que los cumplió. Él mismo dijo, yo no vine a abrogar la ley, sino a cumplirla. Pero él le dio otro matiz. Él no la cambió porque la ley de Dios es perfecta, pero él la vivió, él la enseñó, lo que la ley quería decir. Ahora, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo Jesucristo? Porque Jesucristo vino a andar entre nosotros como hombre, siendo Dios santo, se hizo carne, pero Él no anduvo como Dios. Y eso tenemos que tenerlo claro. Él no anduvo como Dios, Él anduvo entre nosotros como hombre, como tú y como yo. Ahora, ¿cómo hizo Jesucristo? ¿Cómo pudo Él cumplir toda la ley de Dios? Y ese es el primer regalo de Carlos, ¿sí? Desde el redil. ¿Nos estará viendo o nos verá? Hay dos eventos que nos narra la Biblia de Jesucristo, que son la clave para su vida, para su ministerio y también para nosotros. El primero fue cuando, antes de él entrar en el escenario, ya con su ministerio, dice que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Y ahí él ayunó 40 días y 40 noches. Y después fue tentado, dice la Biblia, que tuvo hambre y que fue tentado. Ahora, Jesucristo fue tentado con algo bueno, vamos a decirlo así, porque si hubiese sido con algo malo, no había tentación para él allí. Fue tentado para algo bueno, pero que no era la forma ni el tiempo de Dios. Y él no cayó en la tentación, no pecó. El segundo evento es el Getsemaní, la noche de su arresto. Lo veíamos en célula con los discípulos y dice que él estaba en agonía. Dice que él en agonía oraba más intensamente y que su sudor eran como grandes gotas de sangre. En otro de los evangelios dice que él les decía a sus discípulos, mi alma está triste hasta la muerte, que fue duro. Hablábamos esto en la célula y decíamos, Jesucristo fue tentado en Getsemaní para no ir a la cruz. Yo digo, yo creo que sí. Él le dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero él se rindió y dijo, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Pero vemos que el Señor estaba sufriendo allí en el Getsemaní. Una tentación, yo creo que sí, pero él nuevamente rindió su voluntad y no cayó y no pecó. Ahora, este es el regalo y es comunión. La dependencia que tuvo Jesucristo del Padre, estando Él aquí en la tierra, fue total, fue completa, fue absoluta. Él no iba únicamente los domingos a la iglesia o los viernes a una vigilia. Él permanecía en comunión constantemente, todos los días, continuamente. Y esto lo hemos escuchado desde aquí arriba muchas veces, pero muchas veces nos entra por un oído y nos sale por el otro. Sí, y no lo hacemos, no lo practicamos. La santidad de Dios únicamente proviene de Dios. No proviene de nosotros mismos porque nosotros no somos Kadosh, como hemos visto al principio. Nosotros hemos sido santos a través de Jesucristo. Y la santidad, la santificación viene a través del Padre, de nadie más. Veía en la mañana a Mateo, al hijo de José, que está aferrado a la mano de su papá. Y tú le das la mano y él te da la mano y ¡fum!, te la quita y otra vez coge a su papá rápido. Él quiere estar de la mano de su Padre. Así vivió Jesucristo. La Biblia nos dice que Él iba constantemente al monte a orar, a solas, y se apartaba a un lugar desierto, a estar con el Padre. Y es la clave para nosotros también, para la santidad.
Primera de Pedro 1:15 y Mateo 5:48. Estos los pueden escribir y los pueden leer en sus casas, pero uno de ellos dice: sed santos porque yo soy santo. Y el otro dice, que es Jesucristo hablando, que vuestras obras sean perfectas como vuestro Padre que es perfecto lo es. En el Salmo 19 veíamos lo de la ley de Dios que es perfecta, pero otras palabras que van a continuación es que los preceptos, los mandamientos, los estatutos de Dios son limpios, son puros, son rectos. Entonces podríamos decir que Jesucristo dice que sus obras sean santas como vuestro Padre es santo. Entonces vemos dos pasajes que dice por qué y cómo. Es como que la santidad, yo le decía a Carlos, y ahí hablábamos y decíamos, la santidad de Dios no es negociable, pero la nuestra tampoco. No podemos negociar la santidad de Dios. Bueno, Diosito, y otra vez vuelvo al Diosito, pero nosotros tampoco tenemos libertad para vivir una vida de cualquier manera. Nuestra santidad tampoco es negociable. Dice la Biblia que la voluntad del Padre, que este es el corazón del Padre, nuestra santificación. Nuestra santificación. Para poder vivir en santidad necesitamos, y esta palabra me gusta, es necesitar, es que no es una opción, es que necesitamos comunión con el Padre. Si no, no podemos. Cuando pecamos y caemos y hacemos algo que sabemos que está mal, sin lugar a dudas es porque no hemos sido fuertes, valientes para no caer en la tentación. Y si no hemos sido lo suficientemente fuertes y valientes para no caer a la tentación, es porque no hemos pasado con el Padre. Es porque no hemos estado allí orando en agonía más intensamente. Es porque no hemos estado en ayuno lo suficiente para el día de la prueba. Vamos a seguir leyendo Isaías, y yo decía que la santidad de Dios demandaba un precio por el pecado, para poder tener nuestra relación. Y vamos a ver en el versículo 7 de Isaías 6 el precio. En este caso, Isaías está viendo una visión